Muy buenos días, mi nombre es María José Ortiz Pacheco, alumna del grupo 2.1 de la licenciatura en enfermería. El día de hoy yo les vengo a presentar las fases y elementos para realizar una buena valoración. La valoración por enfermería se puede definir como la obtención sistemática de datos subjetivos, que son aquellos expresados por el paciente y competen por la percepción, los sentimientos, las ideas sobre sí mismos y sobre su situación de salud. Por otra parte, están los datos objetivos, que son los observados por el personal de enfermería y se pueden medir también. Estos están relacionados con lo que viene siendo la toma de signos vitales, la toma de temperatura, de peso, talla y la coloración del paciente. Por otro lado, también contamos con los antecedentes históricos, que vendrían siendo situaciones que sucedieron con anterioridad y podríamos considerar alguna intervención quirúrgica, las vacunas o algún familiar del paciente que tenga alguna enfermedad crónica como podría ser hipertensión o diabetes. La valoración es dinámica, es un ciclo consciente y reflexivo en el cual se debe mantener registro y comunicación de los datos obtenidos. Consta de 3 subetapas, las cuales son la organización de datos, obtención de la información y validación, las cuales a continuación se las voy a explicar. En la organización de datos tenemos como base un marco de referencia o una estructura para valorar, ya que se debe tener claro cómo será la organización de los datos y se selecciona un marco para obtenerlos, el cual puede estar encaminado por una teoría, un modelo o una taxonomía. La obtención de información es la recolección de datos que se inicia cuando la persona entra en contacto con el sistema de cuidados de salud. Aquí la información obtenida se conoce como fuente de datos y es la base para determinar el plan de cuidado que se le va a realizar al paciente a partir de la enfermedad. En este apartado se encamina la obtención de datos objetivos, subjetivos e históricos que ya fueron mencionados con anterioridad. Al momento de que nosotros validamos o verificamos la información, nos aseguramos de no omitir ningún tipo de información, de no cometer errores en la interpretación de situaciones y además no se sacan conclusiones precipitadas. Para no dejarlo únicamente en la memoria, es recomendable utilizar el formato de entrevista y así poder guiar la conversación al punto o objetivo que se necesita. Todo esto se hace en base al marco que fue elegido con anterioridad. Contamos con 3 tipos de entrevista. Primeramente, haré mención sobre la formal o estructurada. Esta consiste en la comunicación con un propósito en específico, la cual tiene fines terapéuticos y se encarga el personal de enfermería en escribir la historia del paciente. En esta se toma como prioridad los datos generales de la persona, lo cual viene siendo el nombre, sexo, edad, lugar de nacimiento, si ha tenido adicciones, intervenciones quirúrgicas y antecedentes con respecto a la salud. Contamos con la informal, que eso vendría siendo una conversación entre el personal de enfermería y el paciente durante los cuidados que se le vayan a realizar. Por último, contamos con el tipo de entrevista personalizada. En este tipo de entrevista es donde más datos podemos recoger, ya que durante esto se crea un lazo de confianza entre el personal de enfermería y el paciente, lo cual nos ayuda a obtener datos más específicos de la persona, tales como antecedentes de enfermedades, intervenciones quirúrgicas que haya tenido y poder conocer un poco más sobre el estado psicológico de la persona, entre otras cosas. La entrevista de enfermería consta de 4 etapas. La primera vendría siendo la preparación, la segunda sería iniciación o introducción, después contamos con el cuerpo o fase de trabajo y de recapitulación y el cierre o conclusión. Durante la preparación tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Primero, nos tenemos que organizar para saber exactamente el objetivo que queremos en base a esta entrevista. Después se tiene que planificar con un tiempo suficiente y asegurar que el paciente cuente con la privacidad para poder centrar su atención en las preguntas que le estamos realizando. En la fase introductoria nosotros debemos de crear un ambiente de armonía y confianza con el paciente. Nos debemos de presentar y explicar nuestra función. Después debemos de identificar al paciente y siempre llamarlo por su primer apellido. Se le explica el motivo de esta entrevista, se garantiza la confidencialidad de los datos que se van a recabar y se debe de estar muy al pendiente del tiempo que se va a necesitar
para la entrevista. En la fase de cuerpo o de trabajo y de recapitulación, el personal de enfermería se centra en las principales áreas para la obtención de datos. Comenzamos con la pregunta de por qué empezó a asistir a la consulta y después proseguimos con preguntas con respecto a su historial médico, antecedentes familiares, entre otras cosas. Para concluir, el personal de enfermería le agradece a la persona por su tiempo y por la información que le ha otorgado. En dado caso de que el paciente desee dar algún dato más, si hay tiempo se le toma la palabra, si no se hace una segunda entrevista con él para poder recabar más información.